Una que la noticia de comienzos de este año y finales del pasado, más allá de los abrazos, las celebraciones, fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos, uno, por lo ocurrido en la madrugada del día de ayer en New Orleans, sí, en la Bourbon Street, 15 fallecidos, 33 heridos en un ataque terrorista, ya así lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Y luego también por la explosión ese mismo día a las 8 de la mañana de un Cybertruck frente a al Hotel Trump o la Torre Trump de Las Vegas. Dicen ya que hay una correlación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque se acaba de descubrir que el cuerpo que estaba dentro del Cybertruck, porque había un cuerpo y era un cuerpo, era de un veterano también de los Estados Unidos, al igual que quien atropelló o invistió a esa cantidad de personas en la Bourbon Street, era un veterano de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es interesante hablar de lo que está pasando en ese país con miras al 20 de enero, que será el día en el que Donald Trump tome posesión. Para eso tenemos a Arturo Grandón, él es analista en seguridad y nos atiende desde los Estados Unidos. Señor Grandón, gracias por estar con nosotros y feliz año. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlo. Feliz año también. A ver, ¿qué podemos entender de lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Vimos el atentado el 1 de enero a las 3 de la mañana en la Bourbon Street y ese mismo día explota un Cybertruck con una persona adentro. Ya se confirma que es un ex veterano de los Estados Unidos, del Servicio Militar de los Estados Unidos. ¿Usted cree que esto tiene que ver o está correlacionado a la llegada de Donald Trump al poder? A ver, son dos cosas y dos escenarios totalmente diferentes. Lo que ocurrió en Nueva Orleans es una situación similar a lo que ocurrió en diciembre en Alemania, también con una persona radicalizada, islamista, y que atenta contra las personas, ¿cierto? Un grupo que estaba reunido en compras navideñas en diciembre y ahora, ¿cierto?, celebrando el Año Nuevo. Similares patrones, similares características y también similar relajo de la policía. Tenemos que decirlo, y lo digo abiertamente, que las fuerzas de seguridad, que los organismos de seguridad, inteligencia y policiales parece que no le han puesto suficiente interés o seriedad a lo que se está viviendo en estos momentos. El relajo y las malas medidas de seguridad que se han adoptado, no solamente en Alemania, sino que lo que estamos viendo en Estados Unidos, nos da cuenta claramente de que no se están realizando los protocolos como deben hacerse para la protección de los ciudadanos. Ahora, con respecto a lo que ocurrió frente al hotel del presidente Trump, también nos muestra claramente de que existe cierta gente que está con ánimo de perturbar lo que va a ser, como bien decían ustedes, el 20 de enero, la asunción del presidente Donald Trump a su nuevo mandato presidencial. Vamos a tener que estar atentos porque van a ocurrir muchas cosas de ese tipo de ahora en adelante, con la gente que está radicalizada y algunos grupos de fanáticos que están en contra del presidente Trump. Sí, señor Grandón, ayer en su alocución el presidente Joe Biden decía que por supuesto las fuerzas del orden, las autoridades están investigando y que no hay que saltar a conclusiones, pero que estaban viendo la posible conexión entre estos dos eventos, tanto en Las Vegas como en New Orleans. Usted nos dice que son bastante diferentes para usted, obviamente pues con lo que se conoce de momento, ¿no estarían entonces tan relacionados? No, no están tan relacionados de ninguna manera. Pero este es un problema del gobierno, ¿eh? Este gobierno, lamentablemente, del señor Biden, ha sido muy permisivo en una serie de situaciones con respecto a la apertura, por ejemplo, de la frontera, pero también ha sido muy permisivo con respecto a las medidas que deben tomarse en situaciones extremas, en situaciones de seguridad. Y eso hace que la gente piensa que pueden hacer las cosas más libremente y puedan, ¿cierto?, tener algún tipo de beneficio si es que son sorprendidos. Entonces, es una situación complicada. También el poco apoyo que han tenido algunas fuerzas de seguridad y que se ha visto últimamente con el relajo que estamos, ¿cierto?, visualizando y con que no se están aplicando los protocolos, desde los atentados, ¿cierto?, contra el presidente Trump, la baja guardia del servicio secreto, el mal desempeño de algunas unidades del FBI. Tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes en eso, no todo lo que brilla es oro, pero aquí se han destinado muchos recursos para seguridad y que por alguna razón no están siendo bien utilizados.
Sí, señor Grandon, me llama la atención que usted menciona el tema de la supuesta apertura de fronteras por parte de la presidencia de Joe Biden, cuando este año se registró el número de deportaciones más grandes en el país, incluso más grande que cuando estuvo Donald Trump. ¿Por qué trae usted esto a colación, el tema de los migrantes? Porque una cosa es las deportaciones y otra cosa es la apertura de frontera para que ingresen las personas libremente. Porque claramente que dentro de los grupos inmigrantes que han llegado al país se han mezclado y se han infiltrado gente que son criminales, y todos vemos como el Tren de Aragua está trabajando, ¿cierto?, en 16 estados en los Estados Unidos, y eso no entraron, ¿cierto?, libremente por los aeropuertos, por los puertos. Eso se debe a que efectivamente no hubo un control fronterizo como corresponde, pero también hemos detectado nosotros que en estas corrientes inmigratorias o de inmigrantes han ingresado una cantidad grande de personas del Medio Oriente y una cantidad grande de personas de Asia, procedentes de China, que no se había visto en ningún gobierno, solamente se vio en este gobierno de Biden, que se le hizo un seguimiento, y la mayor cantidad de gente indocumentada que entró del Medio Oriente, algo que no se había visto, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También con el problema que se ha originado por la guerra en el Medio Oriente, se ha ido radicalizando mucha gente, se han ido radicalizando también muchos jóvenes, y a lo mejor vamos a tener grandes disturbios o problemas, ¿cierto?, con respecto a esa situación, que es normal que así sea, por cómo se están viviendo las situaciones. Sí, señor Grandon, le entiendo que usted hace referencia a terrorismo internacional, pero ¿dónde queda el terrorismo doméstico que también ha golpeado en varias ocasiones a Estados Unidos e incluso pues en estos hechos ha involucrados veteranos de Estados Unidos? Sí, por eso le digo, porque en realidad aquí se han radicalizado muchas personas que se han acercado inclusive al gobierno, que no han sido escuchadas, que no han sido ayudadas, al final, ¿cierto?, terminan frustradas y terminan uniéndose a grupos radicales o terminan teniendo tendencias radicalizadas e ideologizadas en contra del propio país. Y como bien decían ustedes, vemos este último caso de un veterano que, bueno, tenía las raíces y las tendencias que eran propias de eso y que es muy difícil de detectar. Así que los organismos de seguridad y de inteligencia y de contrainteligencia son los que van a tener mayor pero trabajo. Don Arturo, ahí me queda una duda porque sí, se habla de una radicalización, se habla de la falta de inteligencia y contrainteligencia por parte de los Estados Unidos, pero lo cierto del caso es que el discurso de Donald Trump no es un discurso, digamos, que apele a una reconciliación. Al contrario, el de él y sobre todo el de muchos aliados a su alrededor es un discurso que lo que hace es estimular esa división en los Estados Unidos entre migrantes, no migrantes, entre blancos, entre negros. No, el discurso básicamente, de acuerdo a nuestros análisis, va dirigido, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso de la deportación, a aquellos inmigrantes indocumentados y que tengan récord criminal dentro del país, y que es como lógico. Ahora bien, el problema grave de los otros inmigrantes es que llegan a nuestro país, llegan a los Estados Unidos, Norteamérica, y no quieren cumplir ni con las reglas, ni con las normas, ni con las leyes. Piensan que ellos pueden seguir con su propia forma de vida, con sus propias leyes y con sus propias reglas, y eso no es así. Al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces, ese es un grave problema de adaptación, en realidad, de la sociedad. Sí, señor Grandon, le quiero preguntar por ahora la administración de Trump. ¿Cómo va a cambiar la seguridad interna de Estados Unidos en manos de Trump comparado con Biden? Es decir, ¿de qué manera se va a sentir esa nueva administración en lo que tiene que ver con la seguridad interna de Estados Unidos? ¿Cómo se va? Usted habla que ha habido relajamiento por parte de las autoridades. ¿De qué forma va a endurecer el señor Trump la seguridad interna en Estados Unidos en su administración? Mire, de acuerdo a los análisis que nosotros estamos haciendo por los antecedentes presentados, ¿cierto?, en la campaña del presidente Trump y ahora como se está viendo cómo va evolucionando todo el sistema, lo primero que se va a hacer, y eso está muy claro, que va a ser un reforzamiento en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, va a haber una reestructuración de lo que es el sistema de policías, el sistema del FBI, y donde se va a potencializar todo lo que es los sistemas cibernéticos de seguridad. Se le va a dar un mayor énfasis a todo lo que es control de redes,
cibercrimen, ciberterrorismo, ciberataques y todo ciberdefensa, se va a intensificar y se van a entregar más recursos, por lo que nosotros hemos escuchado de acuerdo a nuestros análisis e informadores internos. Pero yo creo que aquí el presidente Trump va a dar un vuelco porque va a potenciar lo que es la parte seguridad y organismos de inteligencia para anticiparse a los hechos antes que estos ocurran y no tener que estar poniendo medidas correctivas antes que las medidas preventivas. Pues era necesario hablar con usted, don Arturo Grandón, para entender un poco qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. En cuestión de minutos va a hablar, me imagino, que el sheriff o el jefe de la policía de Luisiana, en donde se encuentra obviamente en New Orleans, tras el atentado que ocurrió el día de ayer a las 3 de la mañana en la reconocida y famosa Bourbon Street. Señor Grandón, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz 2025. Gracias a ustedes también. Feliz 2025. Hablando de los Estados Unidos, Lucas, le tengo información que llega